Hildegarda, la mística, la visionaria, la santa, pero también la mujer que se atrevió a realizar lo prohibido. En la Edad Media, cuando el miedo al demonio lo controlaba todo, ella participó en un exorcismo oculto, un ritual tan peligroso que la Iglesia intentó borrarlo de la historia. Nos encontramos en el corazón del siglo XII, un tiempo de fe y de miedo. Un mundo iluminado por la luz de Dios, pero acechado por las sombras del infierno. En cada rincón de la vida cotidiana, desde la cosecha hasta el nacimiento, la presencia de lo divino y lo demoníaco era tan real como la piedra de las catedrales que se alzaban hacia el cielo. El diablo no era una metáfora, no era un concepto abstracto, era una entidad tangible, un depredador de almas que podía tomar posesión de los cuerpos, susurrar blasfemias en oídos piadosos y convertir a los siervos de Dios en marionetas de su voluntad maligna. El miedo era el aire que se respiraba, y la Iglesia, con su estructura rígida y sus sacramentos, era el único baluarte, la única fortaleza contra esa oscuridad invasora. En este mundo de hombres, de obispos con poder de príncipes y de sacerdotes que ostentaban las llaves del cielo y el infierno, una mujer brillaba con una luz propia, una luz tan intensa que ni los muros de su convento podían contenerla. Su nombre era Hildegarda de Bingen. No era una monja común. Desde los 3 años, visiones de una luz cegadora, que ella llamaba la sombra de la luz viviente, la visitaban revelándole los secretos del cosmos, la naturaleza del alma humana y los designios de Dios. Durante décadas guardó este secreto, temiendo ser acusada de hechicería o locura. Pero finalmente, con la bendición de un papa asombrado, Eugenio III, comenzó a transcribir sus visiones en obras monumentales como el Esquivías o Conoce los Caminos. Hildegarda se convirtió en una celebridad de su tiempo. Era compositora, sus melodías celestiales llenaban las abadías. Era naturalista, sus estudios sobre plantas y minerales sentaron las bases de la medicina holística. Era consejera de reyes y emperadores. Sus cartas, afiladas como una espada, no temían reprender a los hombres más poderosos de Europa por sus pecados. Fundó sus propios monasterios, gobernándolos con una mezcla de sabiduría mística y una férrea capacidad de gestión. Era, en todos los sentidos, una fuerza de la naturaleza, una anomalía en un sistema diseñado para silenciar a las mujeres. Pero el poder siempre atrae la controversia y su autoridad, que no provenía de un nombramiento terrenal, sino, según ella, directamente de Dios, era vista con recelo por la jerarquía eclesiástica masculina. La veían como una amenaza, una pieza que no encajaba en su ordenado tablero de poder. Y es en este tenso equilibrio de poder, fe y miedo donde comienza nuestra historia. No en las páginas de sus célebres visiones, ni en sus correspondencias con los poderosos. Comienza con un grito que atraviesa los muros de piedra de un castillo cercano, un lamento que los sacerdotes locales no pueden acallar. Es el grito de una mujer noble llamada Sigüenza, y en su interior una oscuridad se ha anidado, una oscuridad que desafiará a la Iglesia, pondrá a prueba la fe de una santa y obligará a Hildegarda a cruzar una línea que nadie, y menos una mujer, tenía permitido cruzar. La noticia llegó al monasterio de Rupertsberg como un viento helado en pleno verano. La trajeron los sirvientes de la casa de Saint-Goar, con los rostros pálidos y las voces temblorosas. Su señora, Sigüenza, una mujer conocida por su piedad y su noble cuna,
había caído en una terrible aflicción. Al principio fueron simples melancolías, pero pronto se transformaron en algo mucho más siniestro. Sigüenza se retorcía en su lecho pronunciando blasfemias en una voz que no era la suya, una voz gutural y áspera que hacía temblar a los más valientes. Se negaba a recibir la Sagrada Comunión, escupiendo la hostia consagrada y arañando a los sacerdotes que intentaban acercarse con agua bendita. Su cuerpo, antes grácil, se contorsionaba en posturas imposibles y su fuerza se había multiplicado de forma antinatural, requiriendo a varios hombres para contenerla. Los sacerdotes de la diócesis de Trèveris habían intentado todo: oraciones, ayunos, letanías, el ritual de exorcismo prescrito por la Iglesia. Pero cada intento era un fracaso. La entidad que poseía a Sigüenza se burlaba de ellos, recitando sus pecados secretos, imitando sus voces y riendo con un eco que parecía venir de las profundidades del abismo. El demonio, o los demonios que habitaban en ella, eran antiguos, astutos y poderosos. El obispo local, abrumado y humillado, se vio forzado a admitir su impotencia. La familia de Sigüenza, desesperada, veía cómo el alma de su amada era devorada día tras día. Fue entonces cuando alguien pronunció un nombre: Hildegarda. ¿Por qué ella? Porque su fama la precedía. Era la Sibila del Rin, la mujer que hablaba con Dios. Si alguien podía entender la naturaleza de una aflicción espiritual tan profunda, si alguien tenía la autoridad divina para enfrentarse a una oscuridad tan resistente, era ella. No era una exorcista oficial. Ese era un ministerio reservado exclusivamente para hombres ordenados, un poder sagrado conferido a través del sacerdocio. Pero la desesperación es una poderosa consejera, y la familia de Sigüenza, ignorando el protocolo y la jerarquía, decidió llevarla directamente a las puertas del monasterio de Hildegarda. La llegada de Sigüenza a Rupertsberg fue un espectáculo terrible. La mujer, atada en un carro, gritaba y se convulsionaba, sus ojos inyectados en sangre, fijos en el convento con un odio primario. Las monjas se santiguaban, aterrorizadas por la cruda manifestación del mal que había llegado a su refugio de paz. Hildegarda, ya anciana, pero con una presencia que imponía un respeto inmediato, salió a recibirlos. Miró a Sigüenza, no con miedo, sino con una profunda compasión y una mirada penetrante, como si viera más allá del cuerpo tembloroso, directamente al alma atormentada que había dentro. Hildegarda entendió la situación al instante. Esto no era una simple enfermedad de la mente o del cuerpo, como las que trataba con sus conocimientos de herboristería. Esto era una batalla espiritual. Y también entendió las implicaciones de intervenir. Sabía que los clérigos de Trèveris, liderados por su abad, verían su participación como una usurpación de su autoridad, un acto de arrogancia intolerable por parte de una mujer, una abadesa. Sería un desafío directo a la estructura de poder de la Iglesia. Podría ser acusada de herejía, de practicar ritos no autorizados, de brujería. Su reputación, su monasterio, todo lo que había construido estaría en juego. Pero entonces miró de nuevo el rostro de Sigüenza y en un instante de claridad vio no solo a una mujer poseída, sino un campo de batalla donde la creación de Dios estaba siendo profanada. Y en su interior la voz de la luz viviente le habló, no con palabras, sino con una certeza absoluta: la caridad, el deber de sanar y liberar a un alma en sufrimiento, estaba por encima de las leyes de los hombres. Tomó una decisión, aceptó el desafío, acogió a Sigüenza en su monasterio, sabiendo que acababa de invitar no solo a un demonio, sino también a la ira de la Iglesia,
a su propio hogar. El exorcismo prohibido estaba a punto de comenzar. Los días que siguieron pusieron a prueba la fortaleza del monasterio de Rotersberg. La presencia de Sigewais era una herida abierta en la santidad del lugar. Sus gritos blasfemos resonaban por los claustros, interrumpiendo las oraciones y sembrando el pánico entre las monjas más jóvenes. Hildegarda la aisló en una celda segura, pero la influencia maligna se filtraba por las paredes. Las velas se apagaban sin motivo, los crucifijos aparecían invertidos, y una sensación de frío glacial impregnaba el aire a su alrededor. Mientras tanto, la noticia de que Hildegarda había acogido a Sigewais llegó a oídos del abad de Treveris, quien montó en cólera. Envió mensajeros con letras selladas exigiendo la devolución inmediata de la mujer. Argumentaba, con la fría lógica de la ley canónica, que el exorcismo era un rito sacramental que solo podía ser administrado por un sacerdote designado por el obispo. Que una abadesa, una mujer, intentara tal cosa era una abominación, una violación del orden divino. Acusaba a Hildegarda de soberbia, de creer que sus visiones la ponían por encima de la autoridad de la Iglesia. Hildegarda respondió a estas acusaciones no con sumisión, sino con la misma audacia que había mostrado toda su vida. En sus cartas de respuesta, argumentaba que la entidad que poseía a Sigewais no era un demonio común, sino uno que se había arraigado profundamente porque la propia iglesia local había fallado en su deber pastoral, creando un vacío espiritual que la oscuridad había llenado. Era una acusación velada pero directa. La culpa no era suya por intervenir, sino de ellos por su fracaso. Afirmaba que no estaba realizando el rito de los hombres, sino que estaba siguiendo un mandato superior, una instrucción directa de Dios para sanar a una de sus criaturas. La batalla ya no era solo contra el demonio en Sigewais, sino también contra la jerarquía eclesiástica. Hildegarda sabía que un exorcismo convencional había fracasado y volvería a fracasar. La fuerza bruta de las oraciones latinas no había hecho mella en la entidad. Comprendió, a través de sus visiones, que este demonio se alimentaba del caos, de la discordia y de la rigidez. Por lo tanto, el arma para combatirlo no podía ser la rigidez, sino algo que el diablo no podía comprender: la armonía divina, la belleza y el orden cósmico de la creación de Dios. Comenzó a preparar su propio ritual, un método que era exclusivamente suyo, nacido de sus visiones y su profundo conocimiento de la teología, la música y la naturaleza. Primero, ordenó un ayuno y una vigilia de oración constante en todo el monasterio. Las monjas, superando su miedo, se unieron en un coro ininterrumpido de salmos, creando una muralla de sonido sagrado alrededor de la celda de Sigewais. Hildegarda no buscaba gritar más fuerte que el demonio. Buscaba crear un ambiente de tal santidad que la oscuridad no pudiera soportarlo. Luego, recurrió a sus conocimientos de la naturaleza. Hizo preparar infusiones de hierbas purificadoras, no como pociones mágicas, sino como símbolos de la gracia sanadora de Dios presente en la creación. Colocó gemas y piedras preciosas, como el jaspe y el zafiro alrededor de la celda, creyendo, según sus escritos, que éstas contenían vibraciones divinas que repelían las fuerzas del mal. El ritual de Hildegarda no era un enfrentamiento violento, sino un proceso de sanación integral, un intento de restaurar el equilibrio perdido en el alma de Sigewais. El elemento central, sin embargo, sería la música. Hildegarda era la compositora del Ordo Virtutum, un drama litúrgico que personificaba la lucha entre las virtudes y el diablo por el alma humana. Sabía que la música,
especialmente sus propias composiciones, que ella creía inspiradas por el cielo, poseía un poder único para elevar el espíritu y expulsar la disonancia del mal. El plan era llevar a Sigebeisi a la capilla y someterla a una inmersión total en la belleza y la armonía sagrada. Cada paso que daba era una afrenta a la tradición. No usaba la estola púrpura del exorcista. No recitaba las fórmulas exactas del ritual romano. Estaba creando un nuevo camino, guiada únicamente por su fe y sus visiones. Los clérigos de Trèveris la hubieran acusado de herejía flagrante si hubieran presenciado sus preparativos, pero Hildegarda estaba más allá del miedo a los hombres. Su única lealtad era la luz viviente que la guiaba. La noche del ritual se acercaba, y con ella la confrontación final. El destino de un alma y el legado de una santa pendían de un hilo. La noche elegida para el ritual, una tormenta se desató sobre el valle del Rin. El viento aullaba contra los muros de piedra de Rupertsberg y los relámpagos iluminaban las vidrieras de la capilla, proyectando sombras danzantes que parecían demonios en las paredes. Era como si la propia naturaleza reflejara la agitación espiritual que estaba a punto de desatarse. Dentro, el aire era denso, cargado de la tensión de lo inminente. Llevaron a Sigebeisi a la capilla. La mujer luchaba con una fuerza sobrehumana. Sus gritos competían con el rugido del trueno. Sus ojos, llenos de una malicia helada, se clavaron en Hildegarda. La voz que salió de su garganta no era humana, era una amalgama de gruñidos y susurros sibilantes. «Mujer arrogante», siseó, «¿crees que tus canciones de cuna pueden expulsarme? He visto caer imperios, he susurrado en los oídos de los reyes. ¿Y tú, una simple monja, te atreves a desafiarme?» Hildegarda no respondió a la provocación. Su rostro era una máscara de serenidad y concentración. No estaba ahí para dialogar con la oscuridad, sino para aniquilarla con la luz. Se colocó frente a Sigewise, no con un crucifijo como un arma, sino con las manos abiertas en un gesto de paz y autoridad. A su señal, el coro de monjas, estratégicamente situado en el coro alto de la capilla, comenzó a cantar. No eran los cantos gregorianos estándar, eran las propias composiciones de Hildegarda, melodías que se elevaban y descendían en espirales de una belleza etérea casi dolorosa. Las notas parecían vibrar en el aire, purificando el espacio, tejiendo un tapiz de armonía que era la antítesis del caos que habitaba en Sigewise. Al principio, la entidad reaccionó con furia. Los gritos de Sigewise se hicieron más fuertes, intentando ahogar la música con un torrente de obscenidades y blasfemias. Se retorcía violentamente, sus ataduras crujían bajo la tensión. Pero Hildegarda no se inmutó. Continuó con el ritual. Tomó un paño empapado en una infusión de hierbas que ella misma había preparado y con una delicadeza infinita comenzó a limpiar el rostro de Sigewise, mientras recitaba en voz alta pasajes de sus propias visiones, no del ritual romano. Hablaba de la luz primordial, de la belleza de la creación, de la sinfonía cósmica en la que cada alma era una nota esencial. No estaba maldiciendo al demonio, estaba recordándole al alma de Sigewise su origen divino, su lugar en el plan de Dios. El demonio, confundido por esta táctica, cambió de estrategia. Dejó de gritar y comenzó a tentar. Susurró a Hildegarda, usando la voz de Sigewise, recordándole sus propias dudas, sus momentos de debilidad, sus conflictos con la iglesia. Te llaman santa, pero eres una rebelde, siseó. Te abandonarán, la iglesia te condenará, morirás sola y olvidada. Únete a mí.
Juntas podríamos gobernar. Tu poder y mi conocimiento. Fue el momento crucial. Por un instante, la capilla pareció contener la respiración. Pero Hildegarda levantó la vista y sus ojos, que se decía que reflejaban la luz de sus visiones, brillaron con una intensidad feroz. «Tú eres disonancia», declaró, su voz resonando con una autoridad que no era suya. «Eres la negación de la armonía. Eres la nada que pretende ser algo. Y aquí, en la casa de Dios, al son de su música celestial, no tienes poder. Vuelve al silencio del que saliste». En ese preciso instante, a una señal suya, el coro de monjas se elevó en un crescendo final, una explosión de sonido tan pura y poderosa que pareció hacer temblar los cimientos de la capilla. La luz de los relámpagos inundó el interior a través de los vitrales, iluminando la escena en un destello cegador. Sigewise lanzó un último grito, un alarido agudo, inhumano, que no era de ira, sino de dolor y derrota. Y entonces su cuerpo se desplomó, inerte, como una marioneta a la que le han cortado los hilos. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier sonido. La tormenta afuera amainó, el coro cayó. En la quietud se oyó un sollozo. Era Sigewise. Sus ojos, ahora claros y llenos de lágrimas, miraron a Hildegarda no con odio, sino con una gratitud inmensa. «Gracias», susurró con su propia voz. El exorcismo prohibido había terminado. La armonía había vencido al caos. Pero la batalla de Hildegarda, la batalla contra los hombres que no podían perdonar su éxito, apenas acababa de comenzar. La liberación de Sigewise fue un milagro para quienes lo presenciaron, pero para la jerarquía eclesiástica de Treveris fue una afrenta intolerable. El éxito de Hildegarda no les trajo alivio, sino una profunda humillación. Una mujer, una abadesa, había triunfado donde sus sacerdotes y sus ritos aprobados habían fracasado estrepitosamente. Esto no era solo una cuestión de orgullo herido, era una amenaza fundamental para su autoridad. Si una mujer podía ejercer tal poder espiritual, ¿qué significaba eso para el monopolio masculino del sacerdocio y los sacramentos? Era un precedente peligroso que debía ser aplastado. El abad de Treveris y sus aliados iniciaron una campaña para desacreditar a Hildegarda. Enviaron informes a Roma y a otras diócesis influyentes, no describiendo el evento como una sanación milagrosa, sino como un acto de insubordinación y posible hechicería. La acusaron de usar métodos no ortodoxos, encantamientos y pociones de hierbas, términos deliberadamente elegidos para evocar la brujería. Argumentaron que, al actuar fuera de la estructura autorizada, Hildegarda no había expulsado al demonio, sino que simplemente lo había reemplazado con su propia influencia ilegítima, quizás incluso engañada por una manifestación más sutil del mismo mal. Hildegarda se encontró luchando en un nuevo frente de batalla, uno librado con pluma y pergamino. Se defendió con la misma inteligencia y convicción con la que había enfrentado al demonio. En sus cartas, argumentó que su autoridad no provenía de la ley canónica de los hombres, sino directamente de la luz viviente. Afirmaba que, en una situación de emergencia, donde las autoridades designadas habían demostrado ser ineficaces, el mandato divino de la caridad, de salvar un alma, prevalecía sobre cualquier regulación humana. Describió su método no como magia, sino como la aplicación de una teología más profunda
a su método de contención, la restauración de la armonía divina en un alma rota a través de los medios que Dios mismo había creado, la belleza de la música y las propiedades curativas de la naturaleza. A pesar de su elocuente defensa, el daño ya había sido hecho. El incidente se convirtió en una mancha en su expediente, un punto de controversia que sus detractores usarían en su contra durante años. Aunque su inmensa reputación y sus poderosos contactos, incluido el emperador Federico Barbarroja, la protegieron de una condena formal por herejía, la Iglesia como institución hizo un esfuerzo concertado por minimizar y borrar este episodio de su biografía oficial. Y aquí es donde encontramos el verdadero núcleo del relato incomprendido. Cuando se iniciaron los procesos para su canonización después de su muerte, los testimonios sobre el exorcismo de Semmelweis fueron sistemáticamente marginados, considerados problemáticos o simplemente omitidos de los registros principales. Los biógrafos oficiales se centraron en sus visiones, su música, sus escritos, sus actos de caridad más convencionales. El exorcismo, este acto de audacia y poder espiritual sin precedentes, fue relegado a una nota a pie de página, a una anécdota incómoda. ¿Por qué? Porque no encajaba en la imagen de la santa que la Iglesia quería promover. Una mística visionaria era aceptable, una abadesa que gobernaba con sabiduría era admirable, pero una mujer que realizaba con éxito un exorcismo, un rito que simbolizaba el máximo poder sacerdotal masculino sobre las fuerzas de la oscuridad, era una idea demasiado radical, demasiado subversiva para la época. Así, la historia del exorcismo prohibido de Hildegarda de Bingen fue intencionalmente oscurecida, un acto de censura histórica diseñado para mantener el orden establecido. Intentaron convertir a esta mujer de fuego y espíritu indomable en una figura de yeso, dócil y segura. Pero la verdad, como la luz de las visiones de Hildegarda, tiene una forma de perdurar, escondida en cartas antiguas y crónicas olvidadas. El legado de Hildegarda es inmenso. Siglos después, finalmente fue canonizada y de manera extraordinaria, nombrada Doctora de la Iglesia, un título reservado para los teólogos de mayor impacto. Este reconocimiento final legitima su genio y su contribución. Sin embargo, la historia de Sigedice nos recuerda que la Hildegarda real era mucho más compleja y desafiante que la figura santificada que a menudo se nos presenta. Era una sanadora que usó la música y la naturaleza, una teóloga que vio la armonía como el arma definitiva contra el mal, y una mujer valiente que, cuando se enfrentó a la elección entre obedecer las reglas de los hombres o responder al llamado de Dios para salvar un alma, no dudó. Eligió el camino más peligroso, el camino prohibido, y al hacerlo, nos dejó un relato que desafía nuestras concepciones sobre la fe, el poder y los secretos que la historia prefiere mantener enterrados. La historia de Hildegarda de Bingen y su exorcismo no es solo un cuento medieval de demonios y santos. Es un testimonio del poder de la convicción frente a un sistema rígido. Nos obliga a preguntar, ¿cuántas otras historias, cuántos otros actos de valentía de mujeres y hombres que desafiaron las normas de su tiempo han sido borrados o reescritos por quienes controlan la narrativa? ¿Cuántas verdades incómodas yacen ocultas bajo las versiones oficiales de la historia? Hildegarda nos enseñó que a veces, para restaurar la luz, es necesario adentrarse en la oscuridad, incluso si ese camino está prohibido. Si crees que la historia está llena de verdades ocultas y personajes que se negaron a ser silenciados, este es tu lugar.
Hay incontables relatos esperando ser desenterrados, voces que merecen ser escuchadas de nuevo. Suscríbete a Relatos Incomprendidos y acompáñanos en este viaje para descubrir las historias que se atrevieron a desafiar su tiempo.